Así que vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por poder estar un día más delante de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestra alma, perfecta, suficiente, inerrante, autoritativa. Y cada día que nos exponemos a ella, Señor, tú tratas con nuestra alma, alimentas nuestra vida, fortaleces nuestro espíritu, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, aprendemos lecciones y aprendemos cuál es tu voluntad para nosotros y nos sometemos a ella por el Espíritu para que cada día podamos andar más y más conforme a tu voluntad. Usa tu palabra, Señor, para tratar con nuestros corazones, para santificarnos y para que podamos, Señor, darte la gloria con nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy quería empezar con una cita del autor Donald Whitney. Dice lo siguiente: ¿puedes trabajar para que los demás queden bien sin que recibas recompensa de ellos? ¿Puedes atender las necesidades de aquellos a quien Dios exalta y aquellos a los hombres y aquellos a los que hombres honran cuando tú mismo eres descuidado? ¿Puedes orar para que el ministerio de otros prospere cuando el tuyo queda en las sombras? Qué interesante esas preguntas. ¿Eres capaz de atender a los que algunos honran sabiendo que a ti no te honrarán? ¿Eres capaz de orar por el ministerio de alguien que está creciendo cuando el tuyo pasa desapercibido? ¿Eres capaz de trabajar duro sabiendo que el resultado y el mérito se lo llevará a lo mejor otro y tú aún así hacerlo con alegría y celebrando ese éxito en otra persona? Si no eres egoísta, si no eres envidioso, sí podrás hacerlo. Pero si no, no. Y de eso hablaremos, entre otras cosas, hoy. Hoy hablaremos de envidia. Hoy hablaremos de envidia y de cómo la envidia asesina a otros en nuestros corazones. Y hablaremos de esto justo después de dejar Génesis 3. La mayor catástrofe de la humanidad se dio en ese capítulo. A veces hablamos de la batalla que se está librando ahora mismo en Israel, o de la que se está librando al mismo tiempo entre Ucrania y Rusia, o quizá de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero al final, cuando vemos todo eso, eso no es lo más grave que le ha pasado a la humanidad, ni siquiera el holocausto nazi con el exterminio de más de 6 millones de judíos, ni siquiera eso. Todos esos exterminios, holocaustos, guerras, batallas, asesinatos, terrorismo, es fruto de la misma cosa. Se llama pecado. No es la ausencia de Dios, no es que Dios no exista y si Dios existiera no pasarían esas cosas. No, señores, Dios creó un mundo perfecto, un mundo fértil, un mundo lleno de amor, un mundo lleno de paz, un mundo lleno de armonía, un mundo lleno de gozo, un mundo lleno de árboles frutales, con todo a nuestra disposición. Un mundo perfecto en el que incluso la creación y el creador caminaban de la mano. No culpemos a Dios de lo que nosotros hacemos. Dios no viola a ninguna niña, Dios no trafica con infantes, Dios no es terrorista, Dios no asesina a personas, Dios no es racista, Dios no hace nada de eso. No culpemos a Dios de nuestras propias acciones. No culpemos a Dios. Génesis 3 nos mostró las consecuencias del pecado. Génesis 3 nos mostró cómo se rompió la relación entre el Creador y la creación, cómo le dimos la espalda al Creador y cómo la muerte llegó a un mundo donde no había muerte. Un mundo lleno de paz, de perfección, de rectitud, de bondad, de armonía, experimentó la muerte llegando a sus filas por causa del pecado. Dios había dicho que el día que de ese árbol comieran, iban a morir. Pero a pesar de todo eso, Dios no exterminó a su creación. Dios no exterminó a Adán. Dios no exterminó a Eva. Les permitió seguir respirando. ¿Tenemos un mundo bajo maldición? Las consecuencias del pecado hoy las vivimos hasta el día de hoy. Pero Dios mostró gracia porque tenía todo el derecho de que no existiéramos más. Y aún así fue compasivo. Y no solo eso,
les vistió cuando solo se habían puesto hojas de higuera, les puso piel de animales sobre sus cuerpos para que no andaran desnudos y con su vergüenza, y les dio una nueva oportunidad de vivir, pero en un mundo maldito. Y ahora el hombre sale del Edén, ha sido expulsado del paraíso, y la historia de esta familia, Adán y Eva, empieza. Y quizá uno dice, bueno, ha sido tan catastrófico, pero de ahí en adelante las cosas se darán bien. El hombre habrá entendido que ha pecado, el hombre habrá entendido la reprimenda, el hombre habrá entendido las consecuencias y ahora todo fluirá. Porque somos así, aprendemos a los golpes. Y cuando nos pasa algo grave aprendemos la lección y nunca más lo hacemos, ¿verdad? Ojalá fuera así. Si alguien va por el tercer o cuarto matrimonio es porque no aprendemos a los golpes. Si alguien va por el segundo o tercer matrimonio es porque no aprendemos a los golpes. Si alguien sigue intentando buscar en hombres y en mujeres la plenitud de su corazón es porque no aprendemos. Si alguien sigue buscando en el alcohol, en las drogas y en los vicios y en las fiestas su plenitud es porque no aprendemos. No, señores, no aprendemos. Si aprendiéramos seríamos felices. Pero hay discusiones en vuestras casas porque no aprendemos. Sus familias están muchas desestructuradas porque no aprendemos. Algunos de ustedes tienen a sus hijos el fin de semana, entre semana los tiene la mamá porque no aprendemos. Porque si hubiéramos aprendido lo que pasó, seríamos felices y llenos de dicha, pero no aprendemos. Y lo que vamos a ver hoy es la evidencia de lo que iba a ser el mundo después del pecado. Pero vamos a empezar con un nacimiento. Y lo primero que vemos en Génesis 4, y es el relato que vamos a empezar a ver hoy, es un nacimiento lleno de esperanza. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Lo primero que vemos aquí es un hijo nacer, y un nombre es puesto en ese hijo, y el nombre es Caín. Y ese nombre viene al corazón de su madre con un significado. He adquirido varón con la ayuda del Señor. El Señor podría haberme matado, el Señor podría haberme fulminado, pero no solo me vistió de mi vergüenza, sino que además el Señor me concedió un hijo. Porque el Señor es fiel, nosotros no, pero Él sí. Y Él había prometido algo. Con dolor, multiplicaré los dolores en tu parto. Pero Él había prometido que de la simiente de la mujer nacería uno que finalmente pisaría la cabeza de la serpiente. Y Dios está siendo fiel. Dios empieza a proveer descendencia. Dios había dicho que de Eva, de esa mujer, empezaría a nacer y alguien de su simiente un día acabaría con Satanás, destruiría las obras del diablo. Y cuando Caín nace, Eva se asombra de algo. Lo he adquirido con la ayuda del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no tenía que darnos el bebé y nos lo dio. Dios no tenía que darnos un hijo y nos lo dio. Y nos lo ha dado porque Dios ha prometido que un día de nuestra simiente alguien destruiría a Satanás. Y mira a ese bebé y ve la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que no mereciendo nosotros nada, sigue dándonos todo. Ese bebé no era merecido. Ese bebé no merecía nacer. Ese bebé es una muestra de gracia, porque lo que vamos a ver después de Génesis 3 es un mundo pecar y pecar y pecar y un Dios paciente, paciente y paciente. Un mundo que le da la espalda y un Dios que es fiel. Porque nosotros somos infieles, pero Él sigue siendo fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y así como tu naturaleza es pecadora, la de Dios es fiel. Y aunque tú le hagas lo que sea, Él mantiene sus promesas, porque Dios es fiel. Así que nace un bebé y tiene un significado. He concebido con ayuda del Señor. Debemos entender que en el Antiguo Testamento especialmente, los nombres tienen mucha relevancia. Los nombres tenían significados.
Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 19 y 20, leemos: y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. ¿Ven, Eva? Le puso por nombre Caín, porque he concebido con ayuda de Dios. Ana le puso por nombre Samuel, porque se lo he pedido al Señor. En el Antiguo Testamento es muy común ver que después de una historia, de un suceso, de un relato, de una dificultad, el bebé nace y se le pone el nombre en relación a lo que ha sucedido. No es alguien que pensaba desde el primer momento que sabían del embarazo ya el nombre. No, el nombre está muy condicionado por sucesos, por promesas, por acontecimientos. Y ahí nacía el bebé, y en ese momento, según lo que a lo mejor habían vivido con el Señor, o habían rogado, o el Señor había concedido, le ponían por nombre al bebé. Así que Caín tiene significado. Dios me ha ayudado, Dios ha sido favorable, Dios ha sido bueno, Dios ha mostrado gracia. Tristemente hoy los evangélicos le ponen nombre simplemente creyendo que a lo mejor si le ponen Jesús le sale más santo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Hay una diferencia entre esa época y la vuestra y la nuestra. Que en aquella época los hijos los consagraban al Señor, y en esta época solo les ponéis Jesús y luego se los dais al diablo. Y tú no creas que por ponerle a tu hijo Aarón, Moisés, Enoc, va a andar con Dios. Porque si tú le pones Enoc, pero en casa le pones Netflix todo el día, escucha Bad Bunny y no cuidas sus amistades y no le instruyes en el temor del Señor, va a ser un Enoc que ande con el diablo. Porque los evangélicos son así, muy místicos. Ponle Moisés, ponle Aarón, ponle Josué, y la Biblia abierta al lado de su cuna, y muñequitos de la Biblia, y un arca de Noé dibujada ahí, pero luego lo crías como el mundo. Teléfono, internet, amistades mundanas. ¿Y crees que te va a salir cómo? Del Señor. No ama la iglesia porque su padre no ama la iglesia. No ama la Biblia porque su padre no ama la Biblia. No ama la oración porque su padre no ama la oración. Y aquí viene y se enfada porque su padre es un hipócrita. En casa su padre y su madre se gritan, no se hablan, solo ven tele, solo ven películas y cualquier contenido. Y vienen aquí a disimular que son cristianos. Entonces su hijo: pastor, mi hijo se desvió. Tu hijo es el que te conoce y te ha visto vivir una vida tan hipócrita que ha dicho: para ser un falso como mi madre y mi padre, yo al menos voy a ser honesto y quedarme directamente en el mundo. Esa es la realidad de muchos de vuestros hijos, que los habéis traído a la iglesia, pero no habéis mostrado la iglesia en vuestra casa. Ana consagró a su hijo. Dios me lo ha dado porque se lo he pedido y yo se lo doy al Señor. Aquí me los traéis después de 2 semanas. Pastor, presenta a mi bebé. Y no lo traes una vez al mes, de milagro luego. ¿Os creéis que por traerlo aquí, levantarlo y hacer una oración, vuestro hijo va a ser más santo, más espiritual o más protegido? Sois súper místicos. Os falta poner una pata de conejo en el retrovisor del coche y encender 4 velas a San Pancracio. Sois súper místicos. ¿Creéis que por haber traído el niño yo presenté a mi hijo al Señor? No, hermano. Enséñale la palabra. Tráelo de lunes a domingo. Que ame la iglesia. Hazle amar al pueblo de Dios. Hazle amar a andar con el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser que tu hijo, sus amigos los tenga en el mundo y no conozca amigos en la iglesia? Que su padre venga aquí, claro, como su padre viene y luego se va a casa, no se relaciona con la iglesia. ¿Cómo vas a querer que tu hijo se relacione? A mí una vez un padre me dijo: pastor, tenemos que hacer más cosas para que los jóvenes se involucren. Digo: tú no te involucras. Tú no te involucras. Tú apenas estás en la iglesia y quieres que salvemos nosotros a tu hijo. Haz tu trabajo, hombre de Dios. Tu hijo no nos lo ha dado a nosotros el Señor. Te lo ha dado a ti. No culpes a la iglesia de tu ausencia de paternidad espiritual. Estáis entregando vuestros hijos a Sodoma. Por eso se visten como este mundo, hablan como este mundo, les gusta la música de este mundo, porque los habéis entregado a este mundo creyendo que porque los trajisteis un día a la iglesia, iban a amar al Señor.
La mayor referencia de un hijo no es la iglesia ni el pastor. La mayor referencia de un hijo son sus padres. Y si sus padres no aman a Dios sobre todas las cosas, su hijo no pretendas que busque a otro. Padres, os hago una pregunta antes de seguir. ¿Sois el motivo para que vuestros hijos quieran ir a la iglesia o sois la excusa para que vuestros hijos no quieran servir al Señor? Porque yo me canso de hablar con niños ya desesperados. Venga, cuéntame qué pasa. Pastor, si en casa apenas oran, viven peleados, vienen aquí a regañadientes y cuando vienen por cumplir. Y yo digo, ¿sabes qué? Te entiendo, es normal. Y ahí tienes que convencer al niño de que no mire a sus padres, que son unos zopencos de mal testimonio y que busque aquí un buen testimonio, que hay hombres de Dios de verdad. Pero es triste. Combatir contra el colegio, el mundo y encima los padres está muy complicado. La iglesia y los padres deberían hacer equipo para luchar contra el mundo. Pero los padres no trabajan a favor de sus hijos. Luego lloran y le preguntan a Dios por qué. Como hay mucha gente, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pecáis? No hay otra. Hermano, no busques ponerle un nombre bíblico a tu hijo. Busca criar bíblicamente a tu hijo. Llámalo Kevin, llámalo Michael, llámalo Joshua, llámalo, Tiffany. Pero críalo bíblicamente en el Señor. Yo prefiero una Tiffany santa que una María mundana. El nombre no los va a hacer santos. Predicarles el evangelio, instruirlos en el temor del Señor, consagrar esos hijos al Señor día tras día, eso sí va a acercarlos a Dios, que por gracia puede salvarlos. Pero padres, sean responsables, porque nos duele en casa ver cómo padres son tan negligentes con la vida espiritual de sus hijos. Así que nace un bebé, trae luz y esperanza, pero nace otro bebé. Pero ese bebé trae otro recordatorio. Génesis capítulo 4 y el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Por qué le pusieron Abel? ¿Saben lo que significa Abel? Abel significa vanidad. Vanidad. Cuando nosotros leemos Eclesiastés 1:2, ¿saben este versículo? Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabes cómo es el texto original? Abel de Abel, dice el predicador. Abel de Abel, todo es Abel. Abel significa vanidad. Vanidad significa un soplo, pasajero, fugaz. ¿Sabes lo que estaba? Igual que Caín dice, con ayuda del Señor he engendrado. Abel les traía un recordatorio. Ya no vivimos para siempre. Esta vida es pasajera. Y ese niño nos va a recordar que por causa de nuestro pecado, nuestros días no serán eternos. Nuestro tiempo en esta tierra será fugaz. Nuestro tiempo en esta tierra será temporal. Nuestro tiempo en esta tierra durará unos años. Porque Abel significa pasajero, vano, fugaz. Así que hay dos hijos y cada uno con un nombre. Uno, con ayuda del Señor, hemos engendrado, recordando la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, pero otro recordando, pero ya no vivimos para siempre. La causa del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Nuestros días ya no son eternos y en esta tierra estaremos de paso. Abel le recordaba su tiempo transitorio en la tierra. Luego, el relato bíblico, Moisés escribe que tenían cada uno un oficio. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Así que llega un día donde ambos hermanos deciden presentar una ofrenda al Señor. Y cada uno de los hermanos presenta la ofrenda propia de lo que él trabaja. En Génesis capítulo 4, versículos 3 al principio del versículo 5, leemos así. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Esto es normal, porque Caín, ¿de qué trabajaba?
labrador. Caín trabajaba la tierra. Caín trabajaba el campo. Él no tenía ovejas, él no tenía ganado, él tenía fruto. Y de lo que él tiene, le trajo una ofrenda al Señor. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Abel no trajo nada del campo. Abel no trajo cebada, Abel no trajo trigo, Abel no trajo frutos, Abel trajo animales. Abel trajo animales y trajo además de los primogénitos y trajo de la grosura de los mismos. Y ahora sucede algo curioso. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. En esa parte del texto han habido debates, discusiones, especulaciones, porque el texto no nos dice en Génesis propiamente por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Abel. Y la ofrenda de Caín. Miren, yo he leído de todo. Primera cosa que leí. Bueno, el texto dice que Abel dio de sus primogénitos y Caín dio cualquier cosa. Pero yo no veo en el texto que Caín diera cualquier cosa. Yo veo en el texto que Caín trajo una ofrenda del fruto del campo, pero el texto no dice que Caín trajo desperdicios, el texto no dice que Caín trajo sobras, el texto no dice que Caín trajo el fruto malo y que no servía. El texto dice que Abel sí trajo de los primogénitos, pero no dice que lo de Caín fuera un desperdicio. ¿Podría ser eso? Podría ser. ¿Es seguro? No. Hay otros teólogos que afirman que el Señor de alguna manera había establecido en el corazón de ellos algo propio ya de su ley. Y si vemos cómo vivían al principio, antes de que la ley llegara, te das cuenta que había ley de Dios en su corazón. Y que para el Señor la ofrenda siempre tenía que tener sangre. Y por lo tanto el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín porque era alimento. Pero Abel trajo un animal, trajo sangre, y al Señor le complacían las ofrendas que conllevaban derramamiento de sangre. Y eso dice que lo aprendieron en el paraíso, porque cuando fueron vestidos con pieles de animales, para que una piel de animal me cubra, el animal tiene que morir. Y esa fue la primera ofrenda o sacrificio que se hizo en la tierra. Y por lo tanto Dios les estaba enseñando que las ofrendas tenían que tener sangre. ¿Podría ser? Podría ser. ¿Es seguro? No es seguro. Lo que sí sabemos es que el Señor a uno lo mira con agrado y a otro no. Y yo voy a traer mi pensamiento de por qué le agradó la ofrenda de Abel. Y yo encuentro en la Biblia el por qué le agradó la ofrenda de Abel. No encuentro el por qué no le agradó la ofrenda de Caín. Pero si la Biblia me dice el por qué le agradó la ofrenda de Abel, es muy posible que a Caín lo hiciera con la actitud inversa. Lo primero, cuando leemos las Escrituras, ofrendas de fruto del campo era algo lícito. Porque en Levítico capítulo 2 y el versículo 1 dice así: cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal, eso no es un animal. Como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Incluso en un momento de los evangelios te encuentras a Jesús diciéndole a los fariseos: diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia, la misericordia. Y el Señor Jesús les dice: haced esto sin dejar de hacer aquello otro. Así que en la ley había establecidas ofrendas y entregas al Señor de fruto del campo. Así que no tenemos que entender que porque Caín trajo fruto del campo y de la tierra, eso le ofendió al Señor, porque la propia ley muestra que había fruto del campo que también se le ofrecía al Señor. Por otro lado, Abel dice que ofreció los primogénitos, que Abel ofreció de lo mejor. Y ahí sí que empezamos a ver una actitud importante en la ofrenda de Abel. En Proverbios 3:9 leemos así:
Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Miren, hermanos, hay un tipo de persona muy graciosa que me encuentro a veces en la iglesia. Muchos saben que nuestra iglesia no recoge diezmo. Saben, como si han venido semanas y están aquí o verán el curso de membresía, que se recogen ofrendas. Verán que los hermanos abren culto y dice, quien quiera ofrendar, ahí está la caja, con libertad, con alegría. Y hay gente que se frota las manos cuando escucha eso. Genial. Incluso hay gente que sale de su iglesia y te dice, yo salí de esa iglesia porque piden diezmo. O sea, todo lo demás les daba igual. Sí que tenían apóstol, un arcángel, pero le tocó el dinero y yo me voy de esa iglesia. Porque ahí te das cuenta que esa persona ni creyente es. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que dice, yo salí de mi iglesia porque recogen diezmo, yo ahora voy a caminando por fe porque ahí no piden diezmo. Pero el Señor sí que te pide cosas. El Señor sí. El Señor te pide honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Esto no se trata de porcentajes. Pero yo no veo que Pablo le pidiera diezmo a la iglesia. No, pero Pablo dice que cada uno dé conforme haya prosperado. Aquí hay meses que prosperas más. Mira lo que dice Pablo, que cada uno dé conforme haya prosperado. Hay dos tipos de personas cuando se trata de dinero. Los que cobran pagas extras, todo, y dicen, bueno, yo gasto, pago, hago tal, y de lo que me sobra, yo le doy mi ofrenda al Señor. Y hay gente, por ejemplo, en nuestro caso en casa, que y lo hago, te digo la verdad, también lo hago para tener una economía más tranquila, yo de mi sueldo ya retiro y vivo con el resto. Es nuestra manera en nuestro hogar de administrar nuestra economía de una manera tranquila y ser fieles en nuestras ofrendas al Señor. Porque he vivido en el pasado momentos de que se me complica el mes y digo, este mes ya no puedo ofrendar. Pero cuando vives así, se te complican muchos meses. Siempre hay algo. Entonces decidimos pensar, bueno, esto es del Señor y esto es lo que hay para nosotros. Pero no con porcentajes ni nada, de corazón determinamos qué dar al Señor conforme nos hubiese prosperado. Y nuestro corazón siempre quiere dar lo primero al Señor. El Señor no lo dejamos al final de la lista como, Señor, si puedo te doy. Si me va bien te doy. Obviamente no le voy a quitar la comida a mis hijos para dar al Señor. Obviamente si me están desahuciando no voy a dar una ofrenda porque, Señor, no tengo. Pero si tengo, Dios va a ser considerado en primer lugar. En primer lugar. La ofrenda no es la excusa del tacaño. La ofrenda debería ser el motivo en el cual el que ama a Dios puede expresar su generosidad voluntaria. ¿Qué adora mejor? ¿Cuando das un porcentaje porque lo tienes que dar o cuando te dicen, elige lo que quieres dar de corazón? ¿Qué huele mejor? ¿Qué ofrenda huele mejor? ¿La que nace de la obligación impuesta o la que nace del corazón que decide dar por amor y de manera voluntaria? El Señor no te obliga a darle nada que no quieras darle. El Señor espera que nazca de ti. Eso es lo hermoso. Abel trajo los primogénitos. Abel miró sus ovejas, su trabajo del campo y dijo, yo le voy a dar al Señor lo primero, lo mejor que tengo. Hay multitud de ejemplos en la Biblia así. Pero la realidad es que cuando vemos el Nuevo Testamento leemos algo muy claro, que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre, y conforme Dios le haya prosperado, Dios deja la pelota en tu terreno. Dios deja la pelota en tu terreno y dice, ahora tú decide lo que me quieres dar por amor. Y Abel quiso darle lo mejor, lo mejor. Para Abel Dios no era un segundo plato. Para Abel Dios no merecía la oveja coja, la oveja sucia, la oveja en mal estado. Merecía lo mejor. Hermanos, cuando vienen personas y dicen, yo voy a caminando por fe que no piden diezmo, yo digo, ahí va un tacaño. Y te digo una cosa, eso también habla de nuestro corazón. Algunos creen que nuestro dinero Dios no lo toca. No, es que todo lo nuestro es de Dios. Hermano, Dios no afectó solo a mi vida, cómo me visto, cómo hablo, qué música escucho. Afectó a toda mi vida.
Yo administro mi vida conforme a principios bíblicos. Todo mi ser le pertenece al Señor. Y una de las cosas que Dios quitó en mi pasado era amor al dinero. ¿Por qué estudié administración y dirección de empresas? Yo quería ser empresario, montar mis negocios, tener 2, 3 casas, 4 perros, 20 chiquillos, 6 coches, un barquito amarrado en Ibiza. Ese era mi sueño. Ya no está. No hay barco, no hay 3 casas, ni 6 coches, tengo 2 perros, no tengo chiquillos, pero tengo algo mucho mejor. Algo mucho mejor. Porque yo le digo a la gente, yo no era un extraficante, ni un exguerrillero, ni un hombre que se daba a la prostitución, ni esnifaba cocaína. Todos tienen aquí testimonios muy alarmantes y guapos de escuchar, que parecen películas de Hollywood. Yo era un ex niño mimado, criado para tener dinero y correr detrás del dinero. Pero a veces eso es más difícil de arrancar. Porque las drogas se dejan, el alcohol se deja, pero el amor al dinero está aquí. Y puedes seguir estando en la iglesia y corriendo detrás de él. No puedo congregar, que tengo que trabajar. No puedo congregar, que tengo que comprar. No puedo congregar, que tengo que hacer horas. No puedo congregar. Y al final tú has dejado los vicios externos. Pero los amores están aquí. El amor al dinero, a la fama, al éxito, al yo, a las propiedades, el engaño de este mundo que nos hace pensar que seremos felices y estaremos tranquilos cuando tengamos todo pagado. Y vivimos así diciéndole al Señor, cuando tenga la casa pagada, todo pagado, Señor, ahí ya voy más seguido a la iglesia, me estabilizo. No, no va a llegar. Vas a tener 80 y no habrás hecho nada para el Señor. Y la casa, da gracias si la pagas y no se rompe algo por el camino que tienes que alargar la hipoteca. Todo se complica. Pero gracias a Dios que arrancó ese amor al dinero en mi corazón. Lo arrancó. Y lo tiene que arrancar de muchos corazones. Y a mí me encanta poder ofrendar al Señor de corazón. Porque cuando yo estaba en mi otra iglesia me enseñaron, si no das el 10% le robas al Dios, eres un ladrón. Y dije, wow, daba por miedo. Oh, Señor, te doy, es que voy, bueno, pero te lo doy, ya me apaño con esto como sea, porque no vaya a ser que me venga una deuda. Y cuando no daba porque quería más, pero si tú das, pruébame que abro las puertas, las ventanas del cielo y derramo bendición. Y digo, yo voy a dar con fe que Dios me manda 3.000. Hasta que me topé con un pastor que sabía de Biblia y me dijo, mira, a Dios no se le da ni por miedo ni por codicia. A Dios se le da por amor o si no, no des. Dice, si das por miedo o por codicia, se lo das a la iglesia. Si das por amor, se lo das a Dios. Y ahí empezaron las luchas, como, ya no es obligatorio, cojo un poco menos, no pasa nada, es que Dios lo entenderá. Dije, no, y empecé a notar, digo, tengo una lucha aquí con mi corazón. Porque para comprarme una camisa, tengo 7 camisas, voy a rebajas y compro otra y no mido. Y me dicen los hermanos, comemos fuera, no mido. Vale, vamos. Y entre que le decía, yo te dejas 40 euros. Y la camisa, 25 euros. Y llega otra cosa y otros 25. Y cada mes digo, oye, que me fundió en 2 chorradas, no se me fundió 300 euros, pero para Dios he medido. Y ahí digo, me estoy amando yo más. Digo, porque yo no necesito otra camisa. Y no necesito irme al cine hoy. Y que no está mal disfrutar. Pero empecé a notar en mi corazón que Dios no era lo primero. Que Dios era, ya me entenderá, si yo puedo. Pero no es que no tuviera, es que no tenía para Él. Me costaba dar mucho dinero en cosas que no me suponían placer de vuelta a mí. Si era para una comida para mí, si era para una ropa para mí, para un viaje para mí, para un coche para mí, yo era feliz. Pero cuando mi dinero se iba para la caridad, para un mendigo, para ayudar a un hermano, yo era de los que voy a ayudar, ¿y si se lo gasta en droga? Pero siempre tenía algo para, si no es para mí, no doy. El Señor tuvo que aplastar mi ego, dejarme casi sin nada, para demostrarme que Él era suficiente, que no podía amar el dinero, que el dinero es muy pasajero. Y desde entonces, todo cambió. Cuando Dios te pide las cosas de corazón, es cuando se ve quién eres en realidad. Todo lo que son normas no te define, porque haces las cosas por obligación. Me pongo esta ropa de falda larga. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos han dicho, son normas. Eso en cuanto te desvíes un poquito de la fe,
¿Por qué hay mujeres que cuando se desvían un poco de la fe vuelven al short, a la minifalda, al escote? Porque solo cumplían normas, no hicieron nada por Dios, lo hacían por la iglesia. Cada persona que veas que cuando se desliza un poquito vuelve a la música del mundo, al reggaetón y eso, es porque solo cumplió normas obligado. Yo tenía 7 pendientes en las orejas, uno aquí, otro aquí. Mi pastor nunca me dijo, quítate eso. Clicia nunca me dijo, eso en la iglesia está mal. Un día de oración yo estaba orando y mientras me tocaba me los quitaba. Los dejé en una papelera. Y he tenido momentos de bache en la fe, pero nunca me los volví a poner. ¿Por qué? Porque no me los quité por el pastor, no me los quité por Clicia, no me los quité por la iglesia, me los quité convencido por el Espíritu Santo de que esos agujeros no eran de Dios, que Dios me dio un cuerpo para Él y para su gloria, no para pintarlo, cortarlo, agujerearlo a mi gusto. Y lo hice para Él, y hasta hoy solo tengo el recuerdo, mal recuerdo, del mal uso y egoísta que hice de mi cuerpo, que no era mío, sino del Señor. Los cambios que se hacen de corazón duran para siempre. Los cambios que se hacen por religión duran mientras estás en esa religión. ¿Por quién estás cambiando? ¿Por el pastor que es duro? ¿Por la iglesia que es exigente? ¿O por Dios que te ha convencido por su Santo Espíritu? Si es por Dios, no volverás atrás. Si es por la iglesia, en un tiempo volverás a la misma bachata y rumba de antes. La iglesia no cambia, la iglesia disfraza. Dios transforma vidas. Amén. Hermanos, para Dios lo importante de la ofrenda no es el porcentaje. Para Dios la ofrenda solo tiene sentido si el corazón está bien. ¿Quieres una prueba? En Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira, hay gente que está enemistada con un montón de personas y deja dinero y dinero en la iglesia. ¿Y sabes qué está diciendo Dios? No se trata de que des el sobre más grande, el fajo de billetes más gordo. Se trata de que tu corazón esté bien al hacer las cosas para mí. Eso es un acto de adoración. Y la adoración no se puede hacer llena de amargura, de odio, de rencor y de rabia. Mira lo que dice el Señor. Si fuera un líder religioso de la prosperidad, le da igual si vienes enemistado, si te prostituyes, si lo ganas en negro, sin pagar impuestos, si es dinero robado, si es dinero de un fraude, mientras dejes tus millones aquí en sobres, a ese le va a dar igual, pero Dios no. Señor, te traigo esto, lo gané en una casa de apuestas, no quiero. Señor, pero mira, le traigo a la iglesia el dinero para la nave, pero es de la lotería, no. Apuestas y loterías no. Si llega, va a llegar de corazón bien hecho y honrando al Señor. Ah, mira, tengo un amigo, pastor, que puede pagarnos la nave. Él se dedica a unas cosas así, pero lo importante es que vamos a tener la nave, pastor. No, prefiero aquí, honrando a Dios, que allí y pagado por un narco, un sinvergüenza, un hombre fraudulento, porque a Dios no le vale cualquier cosa. Mira lo que Dios dice, si vas a dejar tu ofrenda y tienes un problema con tu hermano, antes de ofrendar a Dios, reconcíliate con el prójimo y luego ven y hazlo. A Dios le importa el corazón. No le importan las cantidades, le importan las actitudes. Y es ahí donde yo creo por la Biblia que varió la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Yo creo que la motivación de la ofrenda fue lo que los diferenció. No si era de tierra o de sangre, no si era un animal o un fruto del campo. Yo estoy seguro que era la motivación. Porque mira lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, ¿cómo? Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Con qué actitud ofrendó Abel? Por la fe. Por la fe le dio a Dios lo mejor.
¿Acaso hay algún versículo anterior que diga Dios, dadme los primogénitos? ¿Hay algún versículo entre Génesis 3 y esto donde Dios diga, dadme lo mejor? ¿De dónde salió de Abel darle lo mejor? ¿De dónde salió de Abel? No, a Dios no vale cualquier cordero. ¿De dónde? Por la fe. Abel fue a ofrecer a Dios algo y dijo, Dios debe merecer lo mejor. A Dios no se le debe dar cualquier cosa. Yo creo que Dios debe ser honrado. Yo creo que Dios debe recibir lo mejor de mí. Fue por la fe. Y ahí puede ser que sea lo que marcó la diferencia. Que Caín simplemente trajera una ofrenda. Y Abel trajera una ofrenda por la fe. Hay dos tipos de personas que pueden ofrendar. La gente que ofrenda en fe y en amor y en adoración. Y la gente que ofrenda porque se tiene que dar dinero en la iglesia. ¿Por qué? Un hermano una vez me dijo, pastor, ¿por qué no pasamos para que la gente deje su ofrenda? Un cesto, ahí te venden en la iglesia unos palitos que parece lo de cazar mariposas y se lo pasas así. Y le dije, ¿pero por qué? Me dice, pastor, es que si usted lo deja en la puerta, se hacen los locos. Digo, ok, si yo paso el cesto, ¿sabes lo que me van a dar? Van a hacer así en el bolsillo y te van a dar algo por cumplir. Eso no vale. Si yo paso, el que no tiene, encima se va a sentir mal. Se va a sentir mal porque hay gente que quiere, pero no tiene trabajo. Y lo vamos a hacer sentir mal porque por dentro diría, yo adoraría dar, pero no puedo. Y realmente hay gente así. Y no le puedes forzar a dar. No tiene. No puede quitar el pan de su hijo. Y hay gente entonces que va a dar por dar, ¿verdad? A lo mejor una ofrenda como Caín, porque hay que ofrendar. Han pasado el cesto, echa algo, busca algo. Eso es ofrenda, eso es adoración. Ah, pastor, pero si lo dejas ahí, van a dar 4 gatos. Pero van a dar 4 gatos en amor a Dios. O sea, ¿cuál es la motivación de la ofrenda? ¿Que nos den o que le den? Si yo paso, nos van a dar, pero el que se lo dejas ahí y a su voluntad, va a dar solo el que quiera darle a Dios. Hermano, en esta iglesia no buscamos que den. En esta iglesia buscamos que adoren a Dios con todo. Y si no les nace, que no lo hagan. Porque si decimos, ponemos aquí el cesto o la cajita, hermanos, venga, ahora pasen a ofrendar una alabanza, mientras ahí se mira, estos no se levantan nunca. Y ahí la gente, ¿sabes qué ha pasado en iglesias donde yo he congregado antes? Dejan sobres vacíos. Solo porque se vea que se levanta. Hay unas cosas más raras. Yo he visto gente que cuando pasas, finge que ora para, hoy pasó, no me di cuenta. Digo, hay cada teatro por ahí montado para salir del paso. A la iglesia no hay que sacarle dinero. Te digo una cosa, la ofrenda no habría ni que pedirla, porque la ofrenda debería nacer. Por eso está ahí, como quien quiera dar, que dé. Quien no quiera dar, que no dé. Al final es cada uno con el Señor. Algo que cuando empezó esta obra le dije a mi esposa el primer día, en esta iglesia el dinero no va a ser el tema. Ya, pero se necesitan recursos, sí, y Dios proveerá. Y los creyentes darán de corazón. No habrá que rogarles, mendigarles, obligarles, extorsionarles, manipularles. Saldrá de ellos, como salió toda la historia del corazón de los cristianos. Aquí debe salir la palabra, Cristo y el Evangelio, pero que el dinero no sea nunca un tema principal. Porque viene gente muy dolida, que están en iglesias donde solo piden dinero. Y deben ser sanados y entender que eso es algo entre ellos y Dios, de corazón y por amor. Al final, lo que yo creo que marcó la diferencia no era si era fruto o animal. Era la actitud. Abel, por la fe, ofreció al Señor. Caín trajo, toma, hay que dar ofrenda, ahí tienes. Abel, por la fe, ofreció lo mejor. ¿Qué pasó cuando Dios tiene 2 miradas? Dios se agrada con la ofrenda de Abel, pero rechaza y mira con rechazo la ofrenda de Caín. Ahí brota algo en el corazón de Caín. Versículo 5, la parte final dice, y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Hermanos, ahí aparece una palabra de las más tristes que está en el corazón de los hombres. Envidia. Envidia.
Y la envidia brota y no la reconocemos porque es tan terrible, tan rastrera y miserable que nadie va a reconocer que tiene envidia. Nadie. Imagínate que este ministerio está creciendo. Dios está haciendo algo maravilloso aquí. Tenemos 2 cultos y prácticamente los 2 llenos. Yo no sé si vamos a ir a esa nave, la verdad, o vamos a tener que buscar otra más grande, porque creo que llegaremos y se llena. Pero no vamos a parar lo que está haciendo el Señor. Pero a lo mejor otro pastor dice, oye, no hay falsas doctrinas raras. Predican seriamente el Evangelio. Llaman a la gente a vivir a santidad. Además es duro, es que es raro, porque todo el mundo se cuestiona. ¿Pero predicando así de duro va a ir alguien a escuchar esos mensajes? Pues no para de venir gente. Algo está pasando. Pero ¿sabes qué se despiertan algunos ministros del Señor? A mí sus formas no me gustan. Jesús no gritaría así. Me parece un tanto legalista. ¿Y sabes por qué es muchas veces? No porque sea su opinión, por la envidia. De decir, no entiendo cómo yo predicando mucho más acertado, Dios no me está bendiciendo igual, y ese miserable que solo pega voces, el Señor está llenando el lugar. Porque es la verdad. Hay iglesias donde los pastores han hecho cursos de predicación, yo los veo, ¿cómo predica esta gente? ¡Qué maravilla! Y luego llego yo medio torpe, medio brutón, intentando hacer lo mejor posible dentro de mis limitaciones, y el Señor está haciendo crecer la obra. Yo tampoco me lo explico, solo le puedo dar a Dios la gloria, pero hay muchos que puede brotar envidia. Eso pasa mucho en casas que hay hermanos. Yo tengo una hermana pequeña, y hubo un momento en mi vida económica bastante delicado, y mi cuñado me llega y me dice, he dejado el IKEA. Y digo, ay, ¿y ahora? No, por fin, ya de lo mío, de ingeniero me han contratado. Digo, ay, qué bien. ¿Y cuánto? No, mira. Digo, dinero. Y mi hermana con su sueldo, digo, se compran un piso bueno. Y digo, qué bien le va a la niña. Pero yo soy el hermano mayor. Ella debería seguir mis pasos. Y ahí si no cuidas tu corazón, eres capaz de endeudarte para comprarte lo que ellos se pueden comprar en efectivo. Pero tú tienes como que mantenerte. No puede ser que a mi hermana pequeña les vaya tan bien y a mí, que soy el grande, nos vaya más justo. Yo voy a fingir en las redes con fotos y comprando cosas endeudado que tengo cosas. Y digo, ¿sabes qué? Si no cuidas tu corazón, eso es la envidia. Mira, el deseo y la rabia que no permiten disfrutar los logros y bendiciones de otros. Nosotros no podemos tener hijos. Para algunos que sean nuevos y que no nos hagan la pregunta, ¿cuánto lleváis casados? Tantos años y todavía no queréis tener... ¿Cómo que no? Ya querríamos. ¿No te has preguntado que a lo mejor pasa algo? No podemos. El Señor así lo ha dispuesto. No nos podemos enfadar con Dios. ¿Y ahora qué hago? Mi hermana ya va para el 2º churumbel. Y mi madre me mira con pena cuando nos fue a anunciar, estoy embarazada. Mi madre me mira en plan, ¿qué le va a pasar en la cara? Y yo, feliz, gozoso, una fiesta. Y yo, mamá, ¿qué pasa? Es que, no sé, me da... Digo, ¿qué? ¿Yo voy a envidiar que otros tengan hijos? Gloria a Dios. Herencia del Señor son los hijos. Yo no puedo, ellos sí, yo lo celebro con ellos. Y cuando un hermano me dice, me han ascendido, pastor, gloria a Dios, mientras no dejes de congregar, si es para tu bien, gloria a Dios. Y pastor, nos hemos comprado una casa, gloria a Dios, hay hermanos que viven en una habitación. ¿Qué tiene de malo? Gloria a Dios. El problema es cuando la bendición que cae sobre otro, el éxito profesional, el éxito financiero, el poder tener muchos hijos, nos trae frustración. ¿Por qué? Nos volvemos ingratos a Dios, reclamamos, murmuramos. No, eso es fruto todo de la envidia. Celebremos lo que Dios le da a otros y celebremos lo que Dios nos da a nosotros, ya sea más o ya sea menos, porque Dios da a cada quien conforme quiere. Y debemos ser agradecidos con lo que Dios me da a mí. Porque yo quizá no tengo lo que tú tienes, pero tengo una paz que ahora en Israel no tienen. Y tengo a lo mejor una esposa con vida que Israel ahora hay gente que no tiene. ¿Por qué siempre miramos al que tiene más y no miramos a los que tienen mucho menos y damos gracias? Porque la envidia y la codicia invaden nuestros corazones. Y eso nos hace sentir rabia y empezamos a ver defectos en personas. La envidia nos hace ver defectos en la gente. Nos hace verlos mal.
No lo voy a tener yo, pero que no lo tenga nadie. El problema no es que él lo tenga. El problema es que yo no lo tengo. Porque si él se compra el coche y yo me compro uno mejor, no hay envidia. El problema es que él se lo compre y yo no pueda. Y eso es lo que le pasó a Abel, a Caín. Si Dios hubiera mirado igual de mal a Abel, Caín se hubiera enfadado. Bueno, nos ha rechazado a los dos. El problema es que Dios miró bien a Abel. Si aquí los dos fracasan, no hay problema, pero si uno es bien visto, ya me da coraje. Dentro de poco nombramos nuevos diáconos y hay gente que piensa, pues su casa, su vida, la mía, ¿no ves? Si no hubiera diáconos no hay problema, el hermano le caía bien, pero en cuanto al hermano lo honraron un poco, la envidia, la rabia, el por qué yo no. Hay que guardar mucho el corazón en el trabajo, en la familia, en la iglesia, porque la envidia nos lleva ¿a qué? A odiar a nuestros hermanos. ¿Cuál era el motivo del enojo? En 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Mira, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Si las de su hermano fueran malas, no hay problema. Pero el problema es que las suyas eran malas y las de su hermano le hacían ver peor. Porque cuando hay dos hermanos en casa y uno es buen estudiante y uno irresponsable, ¿sabes qué dice ese enfadado? ¿Lo queréis más? ¿Es vuestro favorito? Digo, no, es que él se porta bien, saca buenas notas, es responsable y tú eres un cabra loca. Te quiero igual, pero no te puedo premiar igual. No puede ser que tu hermano se descalabre para sacar buenas notas y sea responsable y le compre, no sé, unas bambas, un teléfono, lo lleve al McDonald's y a ti te lleve sacando un 0. No, y no es por quererlo. Es porque él ha hecho buenas obras y tiene su recompensa. Y tú has hecho malas obras y no hay recompensa. ¡Ay, es tu favorito! Que no, sácate un 10 y te llevo. El coraje no es ese. El coraje es el que cuando aparece la luz, las tinieblas se ven más. El malvado siempre va a odiar al íntegro. ¿Sabes quién me llama a mí legalista? ¿Sabes quién te llama a ti legalista, religioso y fanático? El que no le gusta orar. La mujer que quiere vestirse sensual. La mujer que quiere vestir como una mundana. El que no le gusta ir a la iglesia más que un domingo de vez en cuando te dice, eres un fanático, no hay que ir tanto a la iglesia, ¿para qué ir los martes? ¿Te has dado cuenta que siempre es el de la vida pobre y miserable el que te hace sentir mal? ¿Por qué? Porque si tú vas todos los días, él queda como el dejado que no congrega. Si tú oras todos los días, él queda como el mal cristiano que no ora. Entonces tiene que humillar tu vida, criticarte, rebajarte para él entonces sentirse más tranquilo con su miserable vida espiritual. Porque el malvado siempre odia al íntegro. Porque cuando todos roban no pasa nada, pero cuando llega uno y dice eso no está bien, a ese lo odian. ¡Qué casualidad! Odian al que dice que no está bien robar. Porque si lo aceptamos, reconocemos que estamos mal. Entonces preferimos que todos estén mal. Proverbios 29:10 dice, los hombres sanguinarios odian al intachable, pero los rectos se preocupan por su alma. Los malvados odian al intachable, al recto, al íntegro, porque las tinieblas siempre han odiado la luz. Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Hermano amado, van a venir muchos a decirte, te crees más bueno, te crees superior, eres un legalista, eres un fanático, no los escuches. No los escuches. Escucharlos no te va a hacer más santo. Escucharlos no te va a hacer más como Jesús. A mí cuando me venga un cristiano de esos gilsonianos que pueden escuchar bachata, merengue, rumba, pegarse sus 3 cubatas y luego venir como si nada el domingo para que le den un mensaje motivacional a decirme, ay, estamos en la gracia, no seas legalista, le digo, mira, no puede ser que los que viven una vida más impía hagan sentir a los que viven una vida más piadosa como si fueran los malos de la historia.
No des oído a Satanás. No des oído a los mundanos y no des oído a los falsos creyentes. Sigue consagrando tu vida al Señor. Cuando llegues delante de Dios, Dios no te va a decir, me has tomado demasiado en serio. Pero Dios le va a decir a muchos, no me tomaste demasiado en serio. ¿De cuál quieres ser tú? Decide. Ah, pastor, ¿y si esto no era necesario? Y tampoco nos perdimos nada. Pero yo prefiero quedarme de este lado de la raya que caerme por el precipicio por arriesgar con el límite. Me resulta curioso que viene gente y me empieza a preguntar, pastor, ¿el bikini se puede? ¿Y un cubatita se puede? ¿Y escuchar música mundana se puede? Parece que a mí, ¿sabes cómo me suena? De lo del mundo, ¿qué me puedo traer? Es que me gusta demasiado. A mí me preocupan esas preguntas. Porque del mundo no querrías traer nada. Porque el mundo no te dio nada bueno. Prostituyó tu vida, la corrompió, la volvió lasciva, inmoral. Nada hay allí que valga la pena ir a rescatar, hermano. ¿Sabes por qué lo sé? Porque del mundo te quitó el Señor, no para que te lleves cosas del mundo, sino para que no vuelvas a Él. El Señor te sacó del mundo, no para preguntar ahora qué te puedes seguir llevando del mundo. Porque de ahí te sacó el Señor. De ahí te sacó el Señor. Cuando Dios ve eso en Caín, hace una advertencia, versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hermano, mira qué expresión. El pecado está ahí y te codicia. El pecado está ahí. ¿Sabes dónde está el pecado? Ahora estás muy centrado, palabra, culto, pero en cuanto salgas de la puerta, ahí está. Te está codiciando. Sales de aquí pensando, es verdad, tengo que congregar más. Aunque sea un día entre semana voy, un martes o un jueves. El lunes se va a complicar la semana y el pecado te va a decir, no hace falta, no pasa nada, la siguiente. La otra, ¿ves la otra? No pasa nada. Lo ves por YouTube. Lo ves en casa. Sales de ahí y en el tráfico algo pasa, una discusión con tu mujer, el grito quiere llegar, el problema en el hogar. Para que terminéis el domingo, ¿sabes cómo? Ella con su móvil, tú con tu móvil, tu hijo con su móvil, hasta el lunes y cada uno se vaya a la escuela y al trabajo para no veros hasta la cena, porque ya no os soportáis y os apetece más estar con vuestros teléfonos que con vosotros. El pecado está ahí. Cada domingo salís de aquí diciendo, quiero tener una familia para la gloria de Dios, un matrimonio para la gloria de Dios, una vida para la gloria de Dios, pero el pecado está ahí y os codicia, como Caín. El problema es que muchos no salen atentos y lo dejan entrar. Pero Dios le dio una oportunidad a Caín. Dijo, Caín, si haces bien, estará bien todo y serás aceptado. Pero ahí está el pecado. Caín elige. Dios siempre le ha puesto dos caminos delante al hombre. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 18. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestras vidas en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Hermano, es exactamente lo que Dios está haciendo hoy. Hoy he puesto la palabra delante de ti. He puesto la escritura. Y te he vuelto a decir un domingo más, delante de ti hay dos caminos. Uno, que si obedeces y me honras y cumples mis mandamientos, te bendeciré. Y otro, que si decides dejarlo y servir a otros dioses, el dinero, la codicia, el trabajo, perecerás. Decide. 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 Hermano, te toca a ti decidir. Te toca a ti mover ficha. Te toca a ti. Si mi matrimonio está bien, es por la gracia de Dios, pero también obedeciendo sus mandamientos. Decide qué matrimonio quieres tener hoy. Decide qué familia quieres tener. Decide qué vida espiritual quieres tener. Decídelo.
Dios ha puesto delante de ti dos caminos. Y tú dices, bueno, eso para el mundo, para nosotros también hay advertencias. Mateo 26:41, mira lo que dijo Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es cierto, hoy estáis escuchando muchos la palabra y el espíritu está dispuesto. Si sois creyentes, el espíritu está dentro de vosotros diciendo, amén, es verdad, necesitamos esa vida, hay que vivir así, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora tú decides a quién le vas a dar lugar al salir. Si eres de Dios, mientras yo predico, algo en tu corazón te está conmoviendo, algo en tu corazón te está convenciendo, algo en tu corazón te está haciendo entender lo que está mal en tu vida, lo que hay que cambiar y lo que hay que arreglar. Pero cuando salgas, el pecado yace ahí y tu carne es débil. Si no te centras en lo espiritual, será otra semana de fracaso con la misma vida, carácter y temperamento. Pero ¿qué respondió Caín? Uno ve eso, uno ve esa oportunidad de Dios y uno empieza a pensar, bueno, Caín recapacita, lo acepta, abraza la oportunidad que Dios le ha dado y toma un buen camino. Pero terminamos con el versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios te acababa de dar una oportunidad. Dios te ha avisado, te ha dicho, Caín, mira, si lo haces bien, porque Dios sabía lo que había en el corazón. Caín cambia de rumbo, Caín no, por ahí no, Caín, yo sé lo que hay. Caín, pero hay una opción de hacerlo bien. Caín, hay una opción de no hacer eso. Caín, hay una opción de ser aceptado. Pero el pecado está ahí, cuidado Caín. Pero Caín sale e ignora a Dios. Da lugar a su corazón y mata a su hermano. ¿Te imaginas ese camino? Abel, vamos al campo. Vamos, venga, vamos a jugar un rato. A ver los animales y... vale. Y Abel iba feliz con su hermano mayor. En la cabeza de Abel iba su hermano mayor y Abel a jugar. Pero desde que Caín invitó a Abel, en la cabeza de Caín solo está llevarlo lejos de la presencia de sus padres, a solas, y matarlo. Qué triste, ¿no? Caín pudo no hacerlo. Dios le advirtió. ¿Cuántos domingos te está advirtiendo a ti el Señor? O cambias o vais a acabar divorciados. ¿Cuántos? ¿Cuántos domingos te está diciendo el Señor? O cambias o tu hijo acaba sumergido en drogas y en cosas que no te gustan. ¿Cuántos te está diciendo el Señor eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos domingos llevas escuchando palabra de Dios llena de advertencias diciendo, vas a destrozar tu vida? Ahora cuando salgas vas a hacer como Caín, tirar a la basura el consejo de Dios y dar lugar otra vez a tu carne. El pecado solo acaba de una manera. Santiago 1, 14, 15. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No hay más. No hay más. Bueno, pastor, pero yo he adulterado, pero Dios no me ha matado. Bueno, pero has matado tu matrimonio. Y has matado a tus hijos. No, mis hijos no. No, te digo yo cuántos hijos odian a su padre hoy porque su padre con esa mujer de mala vida destrozó su familia. Ahora tus hijos no quieren verte. Ahora tienes al amante, que te digo que el amante crees que va a ser la princesa para siempre. Ya te digo que no. Y mañana te vas a ver con hijos que no quieren verte, con una esposa que no quiere verte, con una vida que acabará en mala vida y algunos acaban en tragedia. Sí, quizá tu corazón late, pero algo ha muerto por el camino. El pecado trae muerte. Trae muerte. Ahora yo te pregunto, ¿de quién eres? ¿De Dios o del maligno? ¿De Abel o de Caín? Primera de Juan 3, 10 al 12 y termino. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, es de Caín.
tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? De la serpiente. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Bueno, tienes dos opciones: salir de aquí diciendo este pastor se cree mejor que nosotros y por eso nos habla así, se cree mejor, más santo. Puedes dejar a Caín brotar en tu corazón, o puedes dejar a Abel brotar en tu corazón y por la fe ofrecer lo mejor de tu vida al Señor y hacer lo que es justo ante los ojos de Dios. Yo no vivo por ti, pero yo en el nombre del Señor hoy te digo, el pecado está a la puerta. Pero si caminas rectamente hay vida. Yo te llamo a poner tu fe en Jesús y encontrar vida y no dar lugar al pecado que solo trae muerte. Que el Espíritu Santo pueda dar fruto en tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por esta enseñanza de hoy. Gracias por hacernos entender los peligros de nuestro corazón, de la envidia, del rencor, del odio, de la amargura, del amor al dinero y de tantas otras cosas. Gracias por hacernos entender que el pecado yace a la puerta, Señor, y nos aguarda. Haznos vigilantes y prudentes para poder, Señor, entonces caminar de una manera recta e íntegra delante de ti y hacer lo que es justo y agradable ante tus ojos. Guárdanos en nuestro caminar y santifica nuestras vidas cada día más para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.